Hola, soy Juliana Herrera y soy alumno de la EPP 47. Y estos son mis compañeros del séptimo grado. Galena Villa García. Leonel Ortiz. Kiara Fernández. Gael Guerra. Luciana Calderón. Martí Arteaga. Los Santos Procopio. Hola, para realizar esta maqueta utilizamos distintos materiales, gracias a mi compañero. Ahora sí, Gonzalo Garrido, los materiales que utilizamos son 3 cajas, plastilina, algodón y fibra. Listo. Nosotros agarramos la caja de cartones y la forramos como maeva para representar usuario, depósito, resultado y los diferentes bloques. Sería existir con este cartón podemos fabricar los límites. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo. En este caso estuvimos trabajando en el área de lengua y tecnología, haciendo el sistema de lavarropas, como este y este. Y ahora nos va a explicar el sistema de mi compañero. Bueno, en este caso estamos haciendo una representación simbólica del lavarropa, que está compuesto por 3 bloques importantes: el motor, el tambor y el depósito. Acá el usuario interactúa con los 3 puntos importantes del lavarropas, que le da energía y información al motor, que el motor lo comparte con los otros componentes que igual nosotros compartimos con el depósito, que le da información al motor como para regular el lavarropas. Vamos a explicar por partes del lavarropa, que el usuario le da doble flecha, que sería la energía eléctrica que le da el motor, y el motor la transforma en energía cinética, que le da la función al lavarropas, que también le da información el usuario al motor, y así el motor le da información a todas las otras partes para que ande bien el lavarropas. Por otra parte, el usuario le manda ropa sucia al tambor y con otra flecha de materia le manda agua regulada por una válvula. El usuario le echa jabón al depósito, que también va hacia el tambor. Las 3 flechas son de materia. El resultado de ropa limpia, por el otro lado, serían los desechos del agua sucia. Este sistema es un diagrama de bloques que representa el lavabo. Y así. Espero les haya gustado y hayan comprendido bien la